Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos otra vez a este tutorial sobre el manual práctico del manejo del medio interno del paciente pediátrico y neonatal. En el video de hoy vamos a iniciar hablando de deshidratación. Ya hemos visto en la anterior entrega que hablamos de líquidos corporales, balance hídrico, algunos conceptos básicos sobre homeostasis, diuresis horaria y bueno, el día de hoy ya nos toca hablar de deshidratación. Así que empecemos. Muy bien. ¿Qué es la deshidratación? La deshidratación es, antes de comenzar a entrar en el concepto, digamos que la deshidratación es un cuadro muy frecuente en pediatría, muy frecuente, relacionado generalmente a las diarreas. Bueno, también hay otras causas, pero la causa más importante son las gastroenteritis que cursan con diarrea y vómitos. Entonces, ¿qué es la deshidratación? Es el balance negativo de agua y electrolitos. Recordemos que habíamos visto balance hídrico en la anterior entrega y habíamos dicho que el balance negativo es cuando los egresos superan a los ingresos y hay que revisar si se trata de falta de aporte o que las pérdidas están excediendo el ingreso, es decir, se está perdiendo líquido más rápido que como está ingresando al organismo. Entonces, eso es la deshidratación, un balance negativo de agua y electrolitos. La causa más frecuente, como decíamos, es la diarrea, pero puede ser secundaria a otra patología que ocasione un balance hidrosalino negativo, ya sea por disminución de los ingresos o por aumento de las pérdidas o coexistencia de ambas situaciones. Ok, entonces, como dijimos que la causa más frecuente es diarrea, hay una clasificación debida a a deshidratación de causa diarreica y de causa no diarreica. En las causas no diarreicas tenemos taquipnea, vómitos, poliuria, hipoaporte, hemorragias aguda, entre otras, además de que en estos cuadros puede sumarse también fiebre, lo cual incrementa las pérdidas insensibles. Habíamos visto en la anterior entrega cómo se calcula pérdidas insensibles y la repercusión que tiene la fiebre en el aumento de las pérdidas insensibles. Por sus características, relacionados específicamente al porcentaje de peso que se pierde en un estado de deshidratación. ¿Ya? Por los síntomas, que ya vamos a ver en un cuadrito, que se clasifica a su vez en leve, moderada y severa, y en relación a la anatremia. Entonces, todos estos aspectos se tienen que considerar cada vez que está en nuestras manos un paciente con signos de deshidratación. ¿Ok? Entonces, para determinar el grado de deshidratación, según el peso, se debe asociar el porcentaje perdido, la clínica, como estamos viendo aquí, de forma integral, como vamos a ver en la siguiente tablita. En esta tablita vamos a ver la clínica de la deshidratación en 3 fases: deshidratación leve, moderada y grave. ¿Ya? ¿Qué es lo que más se observa cuando se hace una evaluación clínica a un paciente con deshidratación? Se ve las mucosas, se ve la presencia o no de enoftalmos. Si es lactante menor, veremos la fontanela anterior o bregmática, el signo del pliegue que se puede realizar en pared abdominal o tórax, o también en el dorso del antebrazo, el relleno capilar, la diuresis y obviamente el estado de conciencia o sensorio. También debemos analizar la pérdida de peso en porcentaje, ¿ya? Y esto también nos puede ayudar a determinar el déficit hídrico, en cuántos ml por kilogramo de peso está perdiendo mi paciente en su cuadro de deshidratación. Muy bien, en este cuadrito podemos ver
Que la deshidratación leve, las mucosas están húmedas, no hay enoftalmos, la fontanela anterior está plana, no está deprimida ni está tensa o abombada, está plana en relación a los huesos que la circunscriben. El pliegue en la pared abdominal o torácica es normal, es decir, se hace la maniobra del pinzamiento de la piel en la pared abdominal o tórax y el pliegue regresa rápidamente a su posición normal. El relleno capilar es menor a 2 segundos. Prueba que se hace en la circulación distal a través de la digitopresión. Se ve el relleno capilar. La diuresis que está conservada. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los valores de diuresis de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo a eso determinaremos si la diuresis está normal. El sensorio, el paciente está alerta, pero como ya está con deshidratación, se activa el mecanismo de la sed. ¿Ya? El organismo, buscando compensar esa pérdida de líquido, activa el centro de la sed y el paciente presenta avidez por el agua. En la deshidratación moderada tenemos a las mucosas ya secas, empieza a notarse el enoftalmos, la fontanela anterior puede estar deprimida, se hace el pinzamiento del pliegue en tórax o abdomen y el pliegue ya se siente que no retorna tan rápido, puede demorar 2 segundos o quizás más. El relleno capilar puede encontrarse entre 2 y 3 segundos. Empieza a haber disminución de la diuresis, está llegando menos circulación al riñón y a nivel sensorial podemos tener irritabilidad o letargo. ¿Ok? Aquí también suele acompañarse de una anhidrosis en los pliegues, tanto en el pliegue inguinal como en el pliegue axilar. Están secos, puede haber llanto sin lágrimas también como aspectos a evaluar. En la deshidratación grave ya encontramos a las mucosas secas, el enoftalmos es mucho más marcado, es una fontanela anterior también deprimida, el pliegue es más lento, dura más de 2 segundos al regresar a su posición normal, el llenado capilar se prolonga incluso mayor a 3 segundos, entramos en oligoanuria, el volumen urinario disminuye muchísimo más y el sensorio está cada vez con mayor característica de depresión. El paciente entra en obnubilación. ¿Ya? Yo sé que en la emergencia han visto muchos de estos niños llegar en estos estados, ¿no? Es una emergencia. Bueno, entonces, ahora hablemos de la pérdida de peso en porcentaje. En la deshidratación leve, en un lactante, una deshidratación leve quiere decir que ha perdido menos del 5% de su peso en porcentaje. En una deshidratación moderada del 5 al 10%, en una deshidratación grave mayor al 10%. Esto para un lactante. En un niño mayor, menor al 3% en deshidratación leve, de 3 a 7% perdió del peso en una deshidratación moderada y mayor al 7% en una deshidratación grave. El déficit hídrico, que ya vamos a ver cómo se obtiene en ml por kilogramo. ¿Qué quiere decir? En un lactante, en una deshidratación leve, el paciente ha perdido menos de 50 ml por kilogramo de peso. En una moderada, ha perdido entre 50 y 100 ml por kilogramo de peso. Y en una grave, mayor a 100 ml por kilogramo de peso. Ojo, cada estadio tiene un modo de hacer terapéutica, ya vamos a ver más adelante, pero el paso o la distancia o la barrera que hay entre la moderada y la grave es muy corto, así que tenemos que actuar rápido, hacer una buena evaluación clínica y tratar sobre todo de recuperar la vía oral y si es necesario intervenir a través de la vía parenteral. Ya vamos a ver cómo es que decidimos esto, ¿ya? Bueno, algo a tomar en cuenta es que cuando tenemos un paciente con un peso determinado y tenemos un peso verídico del día anterior o de los 2 días anteriores, al compararlos y tiene signos de deshidratación, toda la diferencia que hay en esa pérdida de peso, en esos gramos, son equivalentes a ml faltantes. Así que nos va a guiar muchísimo si tenemos un peso verídico
de una data corta, como del día anterior o de los 2 días anteriores, qué sé yo. Nos va a ayudar mucho, sobre todo en pacientes internados donde se controla el peso diariamente. Entonces nos puede y sufre una deshidratación estando internado, entonces también nos ayuda muchísimo evaluar el peso anterior. Según la natremia, la deshidratación se clasifica según los valores de natremia que encontremos, ¿ya? Entonces, el sodio en una deshidratación puede estar por debajo de los niveles normales, dentro de los niveles normales o por encima de los niveles normales. Cuando está por debajo de 130.000 equivalentes litro, recordemos antes, los niveles normales de natremia son de 135 a 145.000 equivalentes litro. Entonces, cuando tenemos una deshidratación con natremia menor a 130.000 equivalentes litro, hablamos de una deshidratación hipotónica, donde los signos son más precoces y se manifiestan más rápido. Cuando tenemos una natremia con sodio entre 130 y 150.000 equivalentes litro, que es la más frecuente, hablamos de una deshidratación isotónica. Y cuando el sodio se encuentra mayor a 150.000 equivalentes litro, hablamos de una deshidratación hipertónica. Los signos clínicos son menos manifiestos. Ok, siempre que tengamos, doctores, un paciente con deshidratación moderada y tengamos que observarlo en la emergencia o hacerle un plan B de hidratación, como ya vamos a ver más adelante, tenemos que realizar exámenes complementarios, no solo para estudiar el desequilibrio hidrosalino, sino también para investigar otras comorbilidades o con las que el paciente podría acudir. En los pacientes deshidratados por diarrea se debe realizar laboratorios en alguna de estas situaciones. Cuando están con deshidratación grave, con compromiso circulatorio, obviamente, deshidratación con sospecha clínica de hipernatremia, falta de correlación entre el relato de las pérdidas y el cálculo del déficit previo. Es decir, por ejemplo, viene la madre y nos dice, sí, hizo 3 veces popó en poca cantidad, pero lo vemos al niñito y está con una deshidratación moderada. Entonces no hay correlación, debemos investigar. Sospecha de tóxicos que pueden incrementar la diuresis o causar vómitos. Clínica de acidosis metabólica, que está muy asociada a una deshidratación moderada y grave, además de una comorbilidad infecciosa. Sospecha clínica epidemiológica de síndrome urémico hemolítico, cuando hay antecedente de haber cursado con una enfermedad diarreica y presenta alteraciones vasculares, petequias, oligoanuria, ¿ya? Entonces también tenemos que estar atentos a un síndrome urémico hemolítico. Y obviamente, como les decía, estos niños puede que no vengan solo con la diarrea, con su diarrea viral o bacteriana o mixta, también pueden tener otra comorbilidad. En todos los pacientes deshidratados por causa no diarreica siempre se debe realizar laboratorio. ¿Ok? Va a depender mucho de la valoración clínica que se haga. La valoración clínica tiene que ser lo más precisa posible, tomando en cuenta todos estos aspectos que habíamos visto y obviamente el contexto en el que el paciente viene, los datos obtenidos por la anamnesis nos harán plantear una terapéutica específica a ese paciente y obviamente los exámenes complementarios. Normalmente se recomienda que a un paciente deshidratado hay que hacer laboratorios antes del proceso de rehidratación y luego también, ¿no? Dependerá eso mucho de los recursos disponibles en sus hospitales, de qué batería de laboratorios podemos hablar. A ver, ya vamos a desarrollarlo más adelante. Entonces, ¿qué pretendemos encontrar cuando realizamos los laboratorios? Cuando realizamos laboratorios, generalmente se hacen dosificaciones de electrolitos, quizás del equilibrio ácido-base
en el espacio intravascular. Por lo tanto, estamos estudiando el líquido extracelular, la función renal y la presencia de trastornos electrolíticos. Ese es el objetivo de solicitar laboratorios: ver la función renal, los trastornos electrolíticos y evaluar gran parte del LEC. Recordemos, en la distribución de líquidos corporales, el líquido intravascular corresponde al líquido extracelular. Es un compartimento del cual forma parte. Ok, en el estado ácido-base obtenido a través de una gasometría arterial, podemos encontrar acidosis metabólica, tanto con anion gap normal como con anion gap aumentado. El anion gap normal estará por pérdidas extrarrenales, como puede ser diarreas, y ya una acidosis metabólica con gap aumentado por insuficiencia renal. Entonces esto nos guía. Ojo, la insuficiencia renal puede ser secundaria a la deshidratación, lo que antes se conocía, lo que fisiopatológicamente se conoce como una insuficiencia prerrenal por disminución del flujo sanguíneo, una acidosis láctica, alcalosis metabólica por vómitos, por gran pérdida de ácidos a través del tracto gastrointestinal. El ionograma será muy importante en la evaluación complementaria. Dependiendo de la disponibilidad de los laboratorios en cada hospital, es más amplio el estudio de más electrolitos como el magnesio, el calcio, principalmente, ¿no? El sodio define el tipo de deshidratación general. Como habíamos dicho, la deshidratación es isotónica, hipotónica y menos frecuente una deshidratación hipertónica. El potasio, si bien el potasio corporal total siempre se encuentra bajo, la calemia puede ser normal o alta por la presencia de acidosis, así como también baja en los casos de pérdidas gastrointestinales severas. Entonces, por ejemplo, en un niño que tiene una diarrea viral donde las deposiciones pueden alcanzar hasta 20 veces, 15, 20 veces al día, en algunos casos, entonces hay pérdida de potasio. Tenemos que esperar un potasio disminuido, y esto antes de tener el resultado del ionograma. Incluso podemos ir tomando algunas previsiones, como ya vamos a ver más adelante. El hematocrito puede encontrarse alto por hemoconcentración, se pierde líquido, pero el medio celular en relación a la cantidad de plasma cambia, por lo tanto aumenta el hematocrito. El estudio de la urea y la creatinina para la función renal es muy importante, tanto ver la tasa de filtración glomerular de acuerdo a la talla del paciente, como ver la relación de urea y creatinina, la cual, cuando está mayor a 40, hablamos de una depresión del líquido extracelular sin insuficiencia renal, y nos puede guiar a marcar un límite entre la insuficiencia renal. La elevación significativa de la creatinina por necrosis tubular aguda también puede ser muy importante. Esta necrosis puede estar causada por una hipoperfusión debido a una deshidratación importante. La densidad urinaria suele estar elevada, mayor a 1020. Esto ocurre porque el riñón trata de cumplir su función, pero elimina los solutos en una menor concentración de agua por el estado de deshidratación del paciente. Por lo tanto, la densidad que dan esos solutos a la orina está aumentada. Los índices urinarios que se pueden evaluar también, habíamos dicho que la relación urea-creatinina mayor a 40 nos habla de una depresión del LEC sin insuficiencia renal, lo que se llama uremia prerrenal. También, dependiendo de la disponibilidad del laboratorio, se puede evaluar electrolitos en orina. Cuando el sodio urinario es menor a 20.000 equivalentes, igual hablamos de una uremia prerrenal. La fracción excretada de sodio es menor a 1%. Entonces se relacionan todos estos datos y hablamos de una uremia prerrenal. Y cuando ya hay presencia de necrosis tubular aguda, el sodio urinario estará mayor a 40 miliequivalentes litro, con fracción excretada de sodio mayor al 2%.
¿ya? Entonces estos son rangos que podemos ver a través de la fracción excretada de sodio. Aquí está la fórmula. Tenemos al sodio urinario entre el sodio plasmático como los datos a dividir, y abajo en el denominador tenemos a la creatinina urinaria en miligramos por decilitro dividido entre la creatinina plasmática, todo esto por 100, y nos va a dar un valor que se expresa en porcentaje, el cual se tiene que interpretar según lo que ya hemos mencionado. Muy bien, entremos entonces ahora en el tratamiento de la deshidratación. Por fines didácticos, doctores, vamos a hablar en este video del tratamiento de la deshidratación por vía oral, y ya para el siguiente video vamos a continuar hablando del tratamiento de la deshidratación, pero ya interviniendo a través de la vía parenteral. Así que hablemos ahora del tratamiento de la deshidratación en relación a una deshidratación leve y o moderada, ¿no? Ok. Bueno, el tratamiento entonces habíamos dicho se realiza de rehidratación, ¿no? Se hace a través de una rehidratación, se realiza por vía enteral y parenteral. Hablemos de la vía enteral. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las características de hacer un tratamiento por la vía enteral? Permite una hidratación rápida, asegura la realimentación precoz, que es lo que más se quiere en pediatría. Además, que en el paciente que está con hidratación normal pero tiene problemas gastrointestinales, va a prevenir que ese paciente se deshidrate, ¿ya? Entonces es muy importante el manejo de la vía enteral, y también tiene sus características, sus ventajas y desventajas, ya la vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, ¿con qué se hacen los tratamientos por vía oral? Se hacen a través de sales de rehidratación oral, ¿ya? Bueno, vamos a nombrar algunas características y ventajas de las sales de rehidratación oral. Evitan la necesidad de hidratación por vía parenteral en el 90% de los casos. Son sensibles a la reducción de la mortalidad, es decir, se ha visto a través de estudios que el uso de la vía oral para rehidratar un paciente versus el uso de la vía parenteral cuando no está indicado reduce la mortalidad. La base fisiopatológica es la absorción del sodio acoplado a nutrientes por el borde del cepillo del enterocito. Es decir, que la absorción de sodio acoplado a nutrientes es mucho mejor en el borde del cepillo del enterocito. Las concentraciones quimolares de sodio y glucosa para el EG intestinal son las más adecuadas en los nuevos tipos de soluciones en las sales de rehidratación oral. Ya vamos a ver en este cuadrito cómo han ido evolucionando. Y las sales forman una osmolaridad adecuada para el medio digestivo, la cual es mucho más baja en relación al sodio que en el plasma. Otras de las ventajas de las sales de rehidratación oral es que hay disminución del gasto fecal y menor asociación con vómitos. También hay menor necesidad de hidratación por vía parenteral, como habíamos dicho. No se incrementa el riesgo de hiponatremia, y según la Academia Americana de Pediatría en Estados Unidos recomienda unas sales de rehidratación oral con un sodio que fluctúe en una concentración entre 60 y 75 mil equivalentes litro, o una sal que alcanza una osmolaridad de 240 miliosmoles. En este cuadrito de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica podemos ver que la sal de rehidratación de la OMS de 1975 tenía una mayor concentración de sodio, 90 milimoles o mil equivalentes, 110 de glucosa, 20 de potasio, 30 de citrato, 80 de cloro,
y una osmolaridad alta de 330, lo cual obviamente perjudicaba la absorción y causaba mayor inflamación de la mucosa, y al tener mayor osmolaridad el agua se concentraba más hacia la luz intestinal, ocasionando un aumento del gasto fecal, ¿ya? Y otros problemas inflamatorios. Luego el 2002 ya se bajó la concentración de sodio a 75, como recomienda la Academia Americana de Pediatría. 75 con 75 de glucosa, potasio de 20, citrato de 30, cloro de 65 y una osmolaridad de 245, un poquito más de lo recomendado por la Academia Americana, que dice 240. Entonces esta solución todavía se sigue usando, ¿ya? Hay una un poquito en 1992, donde veíamos que se trataba de disminuir más al sodio, pero incrementar más el aporte metabólico, es decir, con glucosa de 88, potasio de 20. El potasio no varió. El cloro sí ha ido cambiando en relación al sodio, porque recordemos que el cloro y el sodio siempre tienen que estar en una proporción de 0,7 a 0,75, es decir, el cloro tiene que ser del 70 al 75% del sodio, ¿ya? En este caso no vemos eso, y la osmolaridad se encontraba en 270. Entonces esta sal de 1992 fue previa a esta del 2002, y obviamente la más fisiológica es esta de aquí, que todavía se usa. Luego tenemos otro componente que es el Pedialyte, con una osmolaridad también mayor a 240, pero a expensas de la glucosa, con un mayor aporte metabólico, pero con un sodio disminuyendo a 45. ¿Ya? El potasio se sigue manteniendo igual, y el cloro, como habíamos dicho, más o menos entre el 70 al 75% del sodio. Comparamos todos estos cuadros con la leche y vemos que el sodio tiene 22.000 equivalentes aquí, con un mayor aporte metabólico, el potasio de 36, el citrato de 30, 28 de cloro. Observemos aquí la inversión entre el cloro y el sodio, y una osmolaridad muchísimo más alta. ¿Ok? Entonces veamos que debemos de tratar al paciente con una sal de rehidratación oral, ¿ya? Y una vez encontrarnos en una normohidratación, ya tenemos que realimentar rápidamente con leche. Obviamente, si es un lactante menor, leche materna o fórmula maternizada. Y veamos aquí, haciendo una comparación con la gaseosa y el Gatorade o el Power. Observemos, miren, el aporte de sodio en el Gatorade es bajo, es muy bajo para rehidratar al paciente. El aporte metabólico es considerable, igual es alto en comparación a otros. Obviamente en comparación a una gaseosa no, porque el aporte osmolar por la glucosa es altísimo, ¿ya? Este aporte es muy alto, lo cual va a hacer que el líquido difunda más hacia la luz intestinal, trayendo problemas de mayor gasto fecal. Y también vemos que el potasio está en 2.5, el cloro en 17 y la osmolaridad es elevada, ¿no? La osmolaridad es elevada. Tratemos de mantener entonces la osmolaridad de nuestra sal de rehidratación oral alrededor de los 240 a 250 miliosmoles litro, ¿ya? Entonces aquí en este cuadrito vemos que las sales de el suerito de la vida, o las sales de rehidratación que se usan ahora, corresponden a esta del 2002 y al Pedialyte también, pero con un mayor aporte metabólico. Ok, muy bien. ¿Cómo es que vamos a realizar el tratamiento con
de rehidratación por la vía oral. Al paciente que está normohidratado, que no tiene deshidratación, pero que sí está teniendo pérdidas como diarreas, vómitos, podemos administrarle sal de rehidratación oral. Y al paciente que está entonces con diarreas, ¿cómo podemos administrarle? Le podemos administrar 10 ml por kilogramo de peso luego de cada deposición. Si mi paciente pesa 8, por ejemplo, le podemos administrar 80 ml luego de cada deposición, o un estándar que sería 75 ml en pacientes con peso menor a 10 kilos, o 150 ml después de cada deposición en pacientes con más de 10 kilos. Una reglita más fácil de indicar a la mamá o entender. Entonces esto va a depender si el paciente está en observación en nuestras manos, bajo nuestro cuidado, o si se está haciendo de manera domiciliaria, indicándole a la mamá que le dé cierta cantidad después que haga una deposición. Luego de cada episodio de vómito también podemos indicar 2 ml por kilogramo y continuar con la alimentación. ¿Ok? Esa es la manera de hidratar al paciente que está con pérdidas pero que no está deshidratado. En el paciente deshidratado ya podemos iniciar el plan B. El plan B. Entonces, ¿cómo se realiza el plan B? En el plan B se lo pone al paciente a observación entre 4 y 6 horas. ¿Ya? Antes incluso en los hospitales habían ambientes donde se realizaba plan B y estaba la mamá, había mesitas, jarritas, cunas para realizar el plan B de hidratación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se realiza? El porcentaje del déficit previo por 10 por peso. ¿Cómo hacemos esto? El porcentaje del déficit previo lo obtenemos de la evaluación clínica. Habíamos visto en este cuadrito que si nuestro paciente tenía todos estos signos, nos encontrábamos, si es lactante, con un déficit de hasta el 5% del peso corporal, y en moderada de 5 a 10% del peso corporal, y en la diarrea grave de mayor al 10%, en la deshidratación grave. Entonces, aquí, el porcentaje del déficit será ese porcentaje de peso que perdió el paciente de acuerdo a su grado de deshidratación por 10 por peso. Ahí vamos a obtener los ml a reponer en 4 a 6 horas, ¿ya? O también 50, podemos, en vez de hacer este cálculo, podemos hacer 50 a 100 ml por kilogramo y distribuirlos en las 4 a 6 horas que vamos a estar observando al paciente para que se le pueda administrar por vía oral todo este volumen obtenido. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Ahora, a este déficit previo que vamos a reponer, también hay que sumarle el gasto fecal que tenga durante ese periodo de observación. Si el paciente sigue teniendo deposiciones, calcularemos su reposición a través de 10 ml por kilogramo de peso luego de cada deposición líquida, aparte de lo que estemos aportando como rehidratación de acuerdo al déficit calculado. ¿Ya? Cuando ya logremos alcanzar el estado de hidratación adecuado del paciente, hay que reiniciar la alimentación y todo lo que corresponde al plan A de hidratación. Entonces pasamos del plan B, regresamos al plan A cuando el paciente ya se encuentra en un estado de hidratación adecuado. A ver, vamos a realizar entonces un ejercicio aquí. ¿Ya? Entonces calculamos esto de aquí. ¿Dónde está? Nos vamos por acá. A ver. Permítame conectar la tablet para para poder hacer el ejercicio. Ajá. Ok, ahora sí. Bueno, vamos a realizar un pequeño ejercicio aquí. A ver, habíamos mencionado un pacientito de 8 kilos de peso. 8 kilos de peso.
ver. Estamos por acá. Eso es. Muy bien. Vamos a activar el lapicito óptico para no perdernos. Ok, ahora sí. Muy bien. Entonces tenemos, dijimos, un pacientito de 8 kilogramos. 8 kilogramos de peso. Que está con una deshidratación leve. Y su porcentaje de peso perdido es del 5%. Ok. Entonces, tenemos que... bueno, vamos a calcular el déficit. Entonces, habíamos dicho según la formulita que planteamos, aquí está para que la puedan ver, se calcula porcentaje del déficit previo por 10 por el peso y obtenemos ml a reponer. Ya, ml a reponer. Podemos hacer eso o podemos hacer una regla de 3 simple también, que vendría a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí está. Porcentaje del déficit es del 5% por 10 por el peso, que sería 8. Y nos va a dar ml a reponer. ¿Ya? ml a reponer. Ok. Entonces hacemos nuestro calculito. Ahí está. Hacemos nuestro calculito. 5 por 10. Acá todo clarito para que salga, para que se pueda entender, por 8. Tenemos 400 ml. 400 ml. Entonces, lo que se va a reponer son 400 ml. Ya habíamos dicho que el plan B es administrar este déficit obtenido en 4 horas. Ok, como tenemos 400, tendremos que administrar estos 400 en las 4 horas, más o menos a 100 ml por hora, por vía oral. ¿Con qué? Con sal de rehidratación oral. Ok, a esto que vamos a administrar tenemos que sumarle la reposición del posible gasto fecal o vómitos. Ok, o vómitos. Muy bien, ese es el plan B. Ahora, si el paciente va mejorando, mejora su vía oral, tolera bien el plan B, no los vomita, aquí hay que indicar que tiene que ser, que tiene que realizarse a través de cucharadas, si el paciente está nauseoso, o en jeringas por vía oral, y si el paciente está nauseoso, dejarlo descansar un rato y volver a reiniciarle la rehidratación por la vía oral. Una vez evaluar al paciente de manera periódica, veamos que su estado de hidratación está normal, ya podemos reiniciar alimentación. Su alimentación normal, corriente. No es necesario hacer dieta blanca blanda. Ya se ha visto que no hay ventajas en ese uso. ¿Ya? Eso. Muy bien. Ahí está. Acabamos de explicar con un ejemplito. ¿Ya? ¿Qué hacemos con el paciente con vómitos? Lo que les decíamos. Reposición con líquidos fríos, a cucharaditas o con jeringas de 5 a 10 ml. Ofrecer. Si está nauseoso, dejarlo descansar un rato y volver a retomar el tratamiento a sorbos pequeños. Puede requerir colocación de sonda nasogástrica o gastroclisis continua a una velocidad de 15 a 30 ml kg/h. Que esto también se practica para evitar
colocar la vía parenteral, que ya hemos visto que reduce la mortalidad. ¿Ya? Entonces, doctores, por el día de hoy llegamos hasta aquí. En la siguiente sesión vamos a ver ya cómo realizar rehidratación endovenosa o a través de la vía parenteral. ¿Ok? Que hay muchos detalles que tenemos que valorar, incluyendo las características de las soluciones que vamos a usar, qué soluciones debemos usar en cada caso y cómo debemos evaluar al paciente ya con los exámenes complementarios. ¿Ok? También vamos a ver el tratamiento de la deshidratación grave, cómo es que se realiza y qué otros alcances se deben tomar en cuenta. Muchas gracias por haber asistido a este video, se les agradece la atención. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y continuar estudiando el medio interno del paciente pediátrico neonatal. Por favor, dejen sus comentarios, sus aportaciones, que todos aprendemos de todos, el conocimiento es compartido. Así que un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Chao.